ahora, de acuerdo al programa, estamos en la mesa redonda sobre innovación. Voy a hacer una pequeña introducción y luego cada uno de los miembros de la mesa redonda van a opinar sobre lo que ellos consideran como innovación. En la Universidad Ricardo Palma ha publicado la traducción de un libro, que la van a tener de repente dentro de algunos minutos, algún ejemplar, porque está viniendo el vicerrector académico de esa universidad, el doctor Leonardo Alcaiguamán. Este libro es la traducción de un libro que el Banco Mundial publicó en inglés. Lo pueden ustedes ver en la página web www.worldbank.org y ponen allí el Innovation Policy, política de innovación, una guía para los países en desarrollo. Es un curso que el Banco Mundial dictó a los países en desarrollo. ¿De qué se trata este libro? Una serie de conferencistas de alto nivel del Banco Mundial y que dan una serie de opiniones sobre lo que es innovación y además lo que deben hacer los países en desarrollo de acuerdo a este curso. Bueno, en primer lugar, los conceptos básicos son los siguientes. Como todos nosotros sabemos, la ciencia es el descubrimiento de el comportamiento, las propiedades de la naturaleza. Por ejemplo, la gravedad fue un descubrimiento científico. Se descubrió que había una fuerza entre los planetas. Luego se descubrió la teoría de no se descubrió, sino que para interpretar la naturaleza, Albert Einstein estableció la teoría de la relatividad, con una serie de consecuencias increíbles, como que la distancia no era la misma para todos los observadores, que la masa dependía de la velocidad, que el tiempo transcurría diferente para las personas de acuerdo a su sistema de referencia. Bastante difícil para comprender, pero hoy en día esas teorías tienen aplicación. También se descubrió en los años 50 el ADN y ahora ¿cuántas aplicaciones tiene el ADN, la biología molecular, la biología... Lo primero que se les ocurrió fue analizar la paternidad genética y la modificación de los organismos vivos, los llamados genéticamente modificados, la clonación, etcétera, etcétera. De modo que el descubrimiento científico del ADN dio lugar a muchos inventos. Podríamos aquí nombrar una serie de otros inventos. En mi caso, por ejemplo, soy investigador en fisión nuclear. El fenómeno se descubrió en 1939, un fenómeno físico en Berlín, que luego se vio que tenía aplicaciones en el reactor nuclear, en bombas atómicas, etc. Se descubrió la radioactividad y ahora ustedes saben que tiene aplicaciones en medicina, en análisis de diagnóstico de enfermedades, en cambio de propiedades de materiales, etcétera, etcétera. El descubrimiento científico en sí no tiene valor comercial, o sea, nadie va a vender la teoría de la relatividad, ni va a vender la teoría de la fuerza de la gravedad, ni tampoco el bosón de Higgs, que han descubierto últimamente. Eso no tiene ningún valor comercial, todo el mundo puede usar. Pero aquellos que se pueda inventar a partir de estos conocimientos pueden ser patentados, y al patentarse, aquel que use el invento tiene que pagar. En este encuentro, por ejemplo, dábamos la noticia que unos jóvenes del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, han inventado un material para las botellas que tienen el ketchup, tomate molido, o la mostaza, para que toda esa sustancia salga del material, de la botella. Porque como ustedes saben, las botellas de ahora, cuando uno expulsa el ketchup o la mostaza, siempre queda
dentro de la botella algo. Si es que la botella tuvo el precio de 10 soles, de repente 1 sol en material que no salió queda dentro. Unos jóvenes científicos del MIT, físicos, han inventado un material que expulsa totalmente esta sustancia, el ketchup. Como consecuencia, han firmado un contrato millonario con la empresa que hace ketchup. Y a los 20 y tantos años ya son millonarios porque ellos inventaron algo basados en la ciencia de materiales. Estas patentes se van y se registran en la oficina de patentes correspondientes. En el Perú tenemos Indecopi. En Estados Unidos pues hay una tremenda oficina y todos los países tienen su oficina. Si usted tiene un invento, lo patenta y a partir de ese momento solamente usted puede usar o la persona que autorice, previo pago obviamente, ¿no? En 1994, dado que los japoneses y los coreanos habían copiado tanto, los Estados Unidos logró que se firmara un tratado de mayor protección de las patentes, el famoso TRIP. Y a partir de ese momento las patentes son muy digamos, respetadas, y si es que no, hay incluso algunas penalidades comerciales. Por esa razón se ha firmado también los TLCs. Los TLCs tienen como objetivo todavía más restricciones para que se respete las patentes. Nuestros países, como el Perú, no tiene patentes. Nosotros pagamos mucho por patentes e incluso muchos conocimientos que aparentemente son muy elementales, son objeto de patentes. Muy bien. Los peruanos quisiéramos hacer investigación, quisiéramos tener laboratorios, por ejemplo, para tener estos inventos de los cuales estoy hablando con el MIT, de la patente millonaria, se necesitan laboratorios de materiales que cuesta alrededor de $10 millones, que no cuesta mucho en realidad en comparación con lo que han ganado estos jóvenes con una sola patente. Esto se llama laboratorio de materiales, laboratorios limpios, que es necesario para ello. Sin embargo, últimamente estamos escuchando una serie de teorías muy interesantes desde el punto de vista académico. Y una de estas teorías es justamente el que sale de este libro de innovación, política de innovación, que ha sido publicado por el Banco Mundial y traducido por la Universidad Ricardo Palma. Si ustedes leen este libro que está en la página, en la internet, en inglés, Innovation Policy, van a encontrar que innovación no es necesariamente crear algo nuevo, o sea, no es necesariamente hacer un celular. Dice el libro que si un objeto ha sido usado en Corea, por ejemplo, ha sido innovación en Corea, cuando alguien lo use en el Perú, por el solo hecho de ser usado por primera vez en el Perú, ya se llama innovación. En otras palabras, para ellos, innovación, pensando en nuestros países, es utilizar las cosas que ellos producen y hacerlo en forma adecuada. Y además en este libro dice que nuestros países más bien no les conviene mucho hacer investigación y desarrollo porque cuesta bastante, que mejor sería pues que nos dedicamos a usar bien las cosas que ellos venden. Por otro lado, dado que esa es la definición de innovación para ellos, ¿qué significa políticas de innovación? Políticas de innovación significarían simplemente una política que permita usar adecuadamente esos objetos. Y para ello, obviamente, no se requiere un ministerio. Y en el mismo libro lo señala, dice, recomendamos que se haga simplemente una oficina que dependa de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Y es justamente esto lo que está haciendo el gobierno. Y pasamos directamente a la opinión sobre el tema innovación. ¿Qué cosa es innovación y qué política deberíamos tener? Le rogaría que se centren en el tema de su definición de innovación y las políticas que deberíamos tener en cada una en nuestro país sobre este tema. Ingeniero
Carlos Barreda, le rogaría que pase usted aquí a este podio. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad, felicitaciones a los organizadores y rápidamente vamos a repasar este tema tan interesante que es esta publicación. Esta publicación es del 2010, recordemos que fue justo luego de la crisis financiera mundial, cuando hubo estas burbujas en Estados Unidos, en España, crisis inmobiliaria, y se asoció básicamente a finanzas. En ese contexto es que se publica este libro, y a la fecha, pues bueno, hemos recrudecido. Ahora la crisis ya no es solo financiera, es crisis económica mundial. Estamos también viendo los impactos que hay en las diferentes economías y de alguna manera cobra actualidad. Y también es muy importante este trabajo que ha hecho la Universidad Ricardo Palma en obtener esta traducción. El libro es bastante didáctico, muestra casuísticas de varios países y aquí vamos a tratar de revisar sus principales temas sin perjuicio que el resto de panelistas en la mesa redonda pues amplíen mucho más. Considera en principio, como lo mencionaba Modesto, que innovación es diferente a creatividad. Entonces, innovación perfectamente puede darse en alguna mejora, ya sea en un proceso, ya sea en un producto, ya pueda ser en un servicio, que tenga un impacto en el mercado. Entonces, en esa línea, pues es muy importante que podamos ver que esto debe de ser propiciado por parte de los países en estas vías de desarrollo que se menciona, y hace una analogía. Evidentemente, como mencionó Modesto, menciona política y sistema y hace la analogía con un sembrador. Este sembrador pues tiene que tener un terreno apropiado para que crezca esta semilla y el equivalente a ese terreno pues es con qué recursos humanos se cuenta, ¿no? Estaría la educación, estarían las estructuras de investigación, de desarrollo. Y estaría también, por ejemplo, cómo desde colegios, universidades y otros, pues hay una especie de masa crítica. Una vez que está ya este terreno preparado, pues y está la semilla creciendo, pues hay una especie de retirar malezas, ¿no? Limpiar aquellas plantas pues que de alguna manera restrinjan este crecimiento de la semilla. Y el equivalente que lo asocia es a que hay que remover trabas burocráticas, hay que no sobreregular, de ser posible desregular, hay que cuidar que haya una libre y leal competencia, evitar, por ejemplo, abusos de posición dominante, prácticas predatorias de monopolios, conductas anticompetitivas de diferentes actores en el mercado y finalmente es cómo darle continuidad a esta semilla que está creciendo. Es, por ejemplo, regarla, abonarle, darle incentivos y lo asocia a temas, por ejemplo, de financiamiento, a temas de sustentar los proyectos de innovación y a darle continuidad. Entonces, bajo este modelo, efectivamente, como decíamos de esto, pues lo tratan de asociar a países muy pobres o que están poco desarrollados en este tema de innovación. Luego propone instrumentos. En estos instrumentos efectivamente identifica que hay casos exitosos con una agencia, no habla de un ministerio, una agencia pues que sea lo suficientemente ágil y flexible, que dé respuesta a las necesidades de los innovadores. Para ello se requiere que tenga capacidad de solucionar necesidades en todos los campos, en campos técnicos, en campos financieros, comerciales o cualquier otro. Y también, por ejemplo, el tema de inversión extranjera directa. Además de la agencia, pues debe de contarse con una red sólida, descentralizada, para que esto llegue en cobertura nacional, ¿no? Entonces no solamente hay que pensar en una sola ciudad, sino pensar en el país. Que sea accesible a los emprendedores y a los potenciales innovadores. También considera dentro de los instrumentos que hay que contar con programas de tecnología bien diseñados y que puedan tener capacidad de gran escala, no pilotos, no prototipos, sino gran escala.
Y el último instrumento es un marco legal sólido. Y en este marco legal sólido va en la línea de lo que decíamos hace un momento. No tener regulaciones burocráticas, cuidarse de los monopolios, cuidarse de las conductas corporativas que pueden impedir el ingreso de nuevos actores. ¿Qué pasa con manejo de precios, de tarifas? ¿Qué pasa con estándares? ¿Qué pasa con los derechos de propiedad intelectual, como bien se mencionaba? Esto de alguna manera son instrumentos que aseguran que esto se dé en el tiempo. Finalmente, lo que menciona es que debemos de ser pragmáticos. Y parte de ese pragmatismo es darnos experiencias y nos dice, los cambios no son tan rápidos. Si pensamos en innovación, por ejemplo, en la industria de fruta, eso puede tomar de 3 a 5 años. Y si pensamos, por ejemplo, en que alguna innovación en la industria pueda ser acogida en el mercado, puede tomar de 7 a 10 años. También nos habla de que es importante que los tomadores o los hacedores de política pues sean realistas, no sean tan teóricos, no sean tan burócratas, digamos así. La masa crítica también es importante y esta masa crítica dependerá de cada país, dependerá de cada sector, dependerá de cada industria. Sí, un tema común es de que hay diversidad, no hay una regla común para todos. Y también hay que cuidar la cadena de valor. Menciona casos importantes, en el caso de Chile, el caso de salmón, el caso del vino, en el caso de Estados Unidos, la industria aeronáutica, espacial, defensa, en el caso de Vietnam, la educación, y como ejemplo, muy importante, menciona Corea. Corea es un caso especial que todos ustedes quizás lo conocen, es producto de décadas y de combinaciones de factores que no son quizás replicables en otros países, pero sí menciona que empezó por la industria de construcción de navíos, de astilleros, electrónica, compró tecnología, hizo una inversión masiva en lo que es dotar de profesionales orientados a los campos técnicos, la parte de orientación vocacional. Y a la fecha, pues es un innovador global. Entonces, la reflexión a manera de, digamos, comentario sobre esto, quería yo mencionar que efectivamente la innovación pues no es algo masivo y no es excluyente con otros temas que venimos desarrollando. Efectivamente, si hablamos o si preguntamos a alguna empresa qué es lo más importante que les pueda asegurar sostenibilidad, quizás todos van a decir innovación, ¿no? Pero si luego hacemos preguntas más específicas y decimos cuánto de tu presupuesto destinas a innovación, quizás entonces ya no tengamos respuestas tan rápidas y fáciles. Y si empezamos a decir, ok, y apareció una nueva idea y tiene impacto, ¿la acoge en los trabajadores, la estructura orgánica? ¿Es bien recibida o al contrario tratan de rechazarla, tratan de inhibirla? Y luego, ¿cómo aseguramos que esto se gestione? ¿Cómo aseguramos que los recursos humanos pues van a tener esa flexibilidad y esa capacidad de reaprender y adoptar estas innovaciones? Y siempre el correlato es llevarlo al mercado, que tenga éxito en el mercado, que tenga impacto. Algunas estadísticas mencionan que solo pues un 2%, o sea, muy poquito, pues pueden ser ideas innovadoras que tengan éxito. Vale decir que hay cantidad de capitales de riesgos en los cuales no se tiene éxito con estos temas. Entonces, no siempre se va a lograr este éxito. Y para ello quizás debiéramos de internalizar, socializar y trabajar en conjunto con todos estos actores del sistema, que dicho sea de paso son la parte académica, las universidades, los institutos de investigación públicos y privados, la parte de lo que es el Estado y la parte de empresarial. Entonces, el rol de la empresa es asegurarse que el clima sea favorable. Políticas, regulaciones, todo lo que revisamos al inicio. Y en la parte empresarial, en la parte de investigación, ¿qué relaciones hay entre estos actores? ¿Cómo se puede asegurar que una vez que la idea se tiene y es exitosa, pasa a la parte comercial, pasa a la parte productiva, pasa al financiamiento, pasa a escalas mayores y pasa a las patentes, evidentemente, ¿no? Entonces, hasta allí la reflexión, no les quito más tiempo y muchísimas gracias.
Fue el ingeniero Carlos Barreda, presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ahora viene la opinión sobre el tema, repetimos, ¿qué cosa se entiende por innovación? Y de acuerdo a la definición del Banco Mundial, su opinión al respecto, y cuáles deberían ser las políticas de innovación del Perú. El ingeniero doctor Leonardo Alcayhuamán, vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma. Buenas tardes con todos, señores miembros de la mesa de honor, estimado doctor Modesto Montoya, muchas gracias por la invitación a este encuentro muy importante de científicos a nivel internacional. En primer lugar, quiero resaltar la importancia de este evento que se repite cada año y gracias al esfuerzo de uno de los colegas de muchos años, como es Modesto Montoya, de una manera muy silenciosa, ha trabajado muchos años para que tengamos esta reunión académica de científicos. El Perú requiere de la presencia de estos distinguidos científicos que son exitosos en el primer mundo. Y muchos de ellos han sido o son egresados de las universidades del Perú. Conocemos a muchos de ellos y ellos nos demuestran una vez más, a pesar de que nuestro país está en vías de desarrollo, sin embargo exportamos talentos. Qué bueno sería que exista innovadoramente una política que permita que esos grandes científicos e ingenieros que son exitosos en el primer mundo vuelvan acá al Perú y que den justamente esa gran preparación que tienen. Pero como no existe una política de Estado, lamentablemente, a pesar de que muchos de ellos quieren volver a nuestro país, no le damos las condiciones para que puedan hacer ejercicio de su trabajo. Entonces, a nivel de la academia, estamos hablando de cambiar el perfil profesional. Estamos hablando en la cuna de la ingeniería, como es la Universidad Nacional de Ingeniería, y estamos diciendo que el ingeniero del futuro, el ingeniero tiene que ser un ingeniero global y como tal tiene que ser un ingeniero multilingüe, por ejemplo, y se hace énfasis que debe ser innovador, creativo, capaz de enfrentar riesgos, trabajar en equipo. Y entonces cuando hablamos de este término de innovación, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cuánto sabemos de ello? ¿Cuántas personas están preparados para poder difundir este conocimiento llamado innovación? ¿Y cuántos de nosotros en el sistema universitario o en los institutos estamos haciendo investigación? Tendríamos que hacer una seria reflexión sobre ello. Y entonces nosotros como maestros universitarios, ¿cómo vamos a formar profesionales, ingenieros altamente competitivos e innovadores si aún no hemos interiorizado los alcances de esta palabra de innovación? Por ello que nuestra Universidad Ricardo Palma hace un esfuerzo de facilitar, de publicar un documento que ha publicado el Banco Mundial en el año 2010, cuyo título son Políticas de Innovación. Fue un curso desarrollado en Washington en junio del 2010.
Como esto está escrito en inglés, y entonces teniendo las potencialidades en nuestra universidad como la Facultad de Lenguas Modernas, podríamos facilitar la traducción. Y así se hizo la traducción de este texto que se llama Políticas de Investigación, una guía para los países en vías de desarrollo, con el objetivo de facilitar, como reitero, a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a todos los colegas que estén interesados sobre este tema. Es así como en nuestra universidad y hay un grupo considerable de estudiantes de diferentes escuelas que están interesados de hacer un seminario de esto. Y qué bueno este escenario que propició nuestro colega, el doctor Modesto Montoya, para hablar sobre este tema. Es bastante sencillo decir qué cosa es innovación de acuerdo a este texto. El texto nos dice, innovación son aquellas tecnologías o prácticas nuevas para una determinada sociedad. Dice, para una determinada sociedad. Eso es el principio en el cual desarrolla todo lo que concierne con respecto a este tema de investigación. Pero hace además hincapié que es necesario difundir. Si no se hace difusión sobre esto, no se estaría haciendo investigación. A lo largo de su contenido, hace un desarrollo sobre qué es innovación, cómo hacer innovación. Nos da los fundamentos básicos sobre este tema. Pero otro tema resaltante sobre ello dice que la innovación es diferente a investigación. Lo que quiere decir entonces que hacer innovación está en nuestras manos, está en todos los niveles. Y eso lo vemos, lo sentimos, especialmente en sectores emergentes. Y si esto lo hacemos coherentemente, y si esto lo hacemos, capacitamos al personal, a nuestros estudiantes, a los medianos y pequeños empresarios, a los microempresarios sustancialmente, daríamos pasos trascendentales sobre este tema de investigación. Vemos países que no tienen los recursos naturales como tiene el Perú. Vemos que los países asiáticos están fuertemente invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación. Y nosotros en el Perú estamos aún todavía en la edad de piedra. Estamos discutiendo año tras año sobre la importancia, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuando eso ya no debe discutirse. Eso ya tiene que darse. Pero fíjense aún, quizás por esa razón, como ejemplo de innovadora, algunos de los países del primer mundo y especialmente los asiáticos, en la formación del ingeniero, están incluyendo cursos como políticas públicas, porque el ingeniero es agente de cambio, es constructor, pero también participa en las políticas públicas. Y entonces es necesario incluir temas o cursos de ese tipo, como también liderazgo. Decimos que los futuros profesionales tienen que ser líderes de su profesión. Sin embargo, ¿qué herramientas le damos para que sea un líder? Todo esto nos permite hacer una seria reflexión en el ámbito
universitario. Por eso, para nosotros como Universidad Ricardo Palma, ha sido un honor alcanzar esta traducción a la Academia Peruana, al sector universitario, que sí lo están acogiendo con mucho agrado, por la sencillez como presenta este texto sobre temas de innovación. Vemos cómo Latinoamérica en conjunto tiene grandes desafíos. Uno de ellos es la calidad de la educación. Cómo las universidades de hoy están buscando su acreditación con instituciones del primer mundo. Y ellos justamente están exigiendo que sus profesionales sean innovadores. Entonces, esta reunión que tenemos hoy día es una reunión inicial. Estoy seguro que seguiremos discutiendo sobre este tema tan importante, porque nuestro país es reconocido en el mundo porque tiene talentos, porque el peruano es creativo, lo ha demostrado una y otra vez. Lo que nos falta es trabajar en equipo, herencia que también nos dejaron los antiguos ingenieros del pasado. Nos enseñaron a trabajar en equipo, a ser solidarios, y ellos fueron altamente innovadores. Y ahí está, a lo largo de todo el Perú, esas grandes edificaciones, realmente innovadoras, son grandes modelos de ingeniería. Esas construcciones en piedra, construcciones con adobe, esos grandes caminos del Inca, del Capajñán, son resultados de la ingeniería, pero innovadores. Y por otro lado, quizás también miremos lo que ocurría en la década del 60, en que el Perú realmente tenía pues un Producto Bruto Interno muy considerable. Pero por otro lado, veíamos a Corea del Sur particularmente, un país desértico con una geografía difícil. Y ahora ese país es un país del primer mundo. Gracias a la inversión en educación de calidad, en investigación, desarrollo e innovación. Y cómo nosotros los peruanos, teniendo grandes recursos naturales, seguimos siendo pobres. A pesar de que somos reconocidos que somos creativos. Entonces, empezamos nuevamente a mirar el futuro de otra manera. Hay grandes problemas, los problemas son mundiales. La globalización nos dice muchas cosas y nos plantea muchas cosas. Así como hemos visto la crisis financiera, también hay una gran crisis afectiva. Por consiguiente, nosotros tenemos que mirar de una manera innovadora los nuevos perfiles en todo nivel de educación y sembrar esta gran semilla con mucha urgencia de lo que es la investigación. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a pasar ahora la palabra al ingeniero Juan Cheput, que fue ministro de Trabajo, pero sobre todo es un gran investigador de los temas de relaciones de la industria, el conocimiento, y uno de los pocos políticos que comprenden bastante el tema del que estamos tocando. Gracias, maestro. Muy buenas tardes con todos. Un saludo afectuoso a los miembros de este panel, a mi querido amigo Modesto Montoya, entusiasta de la investigación, el desarrollo, la ciencia y de eventos tan importantes como este. También un saludo a esta casa que quiero mucho, la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema de la innovación es un tema que está de moda, eso es indiscutible. Y tal vez porque está de moda, muchas veces el término se utiliza inapropiadamente. De allí que este esfuerzo que ha hecho la Universidad Ricardo Palma de traducir un ciclo de conferencias del Instituto del Banco Mundial
sea verdaderamente oportuno, por varias razones. En primer lugar, nuestro país tiene la lamentable cifra estadística que solamente el 0,3% de su población puede desenvolverse eficientemente en inglés. ¿Eso qué significa? Hablarlo, escucharlo, redactar en un idioma ajeno al de la lengua materna. Y eso tal vez constituye un obstáculo para que muchas veces la tecnología que abunda en el mundo no pueda ser utilizada o no podamos apropiarnos de ella. Yo como profesor universitario permanentemente me enfrento a situaciones desoladoras cuando alumnos brillantes no tienen oportunidad de tener acceso a mayor información por el desconocimiento del inglés. Como primera lengua, aparte de la lengua materna, porque yo soy de los que piensa que deberíamos ir, en el caso de la ingeniería y de los científicos, por lo menos al conocimiento de una segunda lengua aparte de la materna. Entonces, cuando la universidad traduce este libro, nos va a permitir desmitificar una serie de cosas, aparte de que es un buen compendio de diversos autores que permite entender cómo un gobierno, sea cual sea, aunque está pensado en los del ámbito del tercer mundo o países subdesarrollados o emergentes, como tercera línea, para que de esa manera puedan aplicar políticas adecuadas. Mi intención en esta disertación, que no debe ser más allá de 15 minutos, no es enfocarme en los aspectos del libro, sino en complementarlos con otros tópicos que creo que les va a permitir a ustedes entender mejor lo que es la innovación. En primer lugar, se marca una ruptura con el tema de Oslo. Como ustedes saben, el manual de Oslo es el primero que configura lo que es la innovación hace ya varios años. Y este tenía como principal argumento de la innovación el hecho que el producto novedoso tenía que ser consagrado en el mercado. No podía haber innovación si el producto, que sufría una serie de modificaciones, no era aceptado por el mercado. Entonces ese concepto evoluciona en los últimos años y se incorporan otros elementos: el servicio, la cadena de producción, los insumos, el conocimiento, de tal forma que innovación hoy puede existir no solamente en la parte final del proceso, sea producto o servicio, sino inclusive en la parte posterior al proceso, el cliente que se apropia del producto o del servicio, o inclusive en los insumos, o en el proceso de transformación, que es la parte nuclear, central. Y es por eso, como para darles un ejemplo que les permita entender mejor lo que quiero decir, es que yo veo con mucha pena cómo a veces se utilizan con desconocimiento total de lo que es la innovación en la parte de los procesos productivos, que en nuestra exportación de la uva no hay valor agregado y que deberíamos convertir esa uva que exportamos en vino u otro producto transformado para que de esa manera pueda convertirse en un producto innovador, con valor agregado. En primer lugar, siempre dentro de este ejemplo, esa uva que exportamos ya incorpora tecnología en su proceso, incorpora riego por goteo, incorpora ingeniería para que el diámetro o las medidas de la uva tenga determinada densidad, determinado espacio, ocupe determinado espacio para que pueda exportarse. Igualmente, el trabajo genético permite que se conserve mejor, sobre todo si el destino final va a ser la China. Es decir, ya hay conocimiento, ya hay valor agregado, pero sin embargo, el utilizar inapropiadamente los términos hace que muchas veces, inclusive, gente de la academia indique de que debemos transformar la uva, lo cual es correcto, pero lo que no se puede decir es que no hay innovación, no se está incorporando aspectos que tienen que ver con la incorporación de conocimiento a lo que es el proceso. El libro del Banco Mundial incide en ese tópico y cambia la definición de innovación. Indica que la innovación es el producto o servicio cuyos costos de producción, servicio, transformación son no solamente menores, sino más eficientes, más eficaces, y por lo tanto tiene una alta carga de valor agregado y de tecnología. Y es ahí donde hace el llamado a los países que están creciendo económicamente como nosotros, para que usen, estudien,
analicen el ejemplo de otros países como Corea, Irlanda, Finlandia y empiecen a trabajar activamente en reformular todos los procesos educativos. ¿Por qué? Porque si la innovación incorpora el componente tecnológico para poder modificar sus procesos y como consecuencia de eso sus elementos finales en producción o servicios, en productos o servicios, pues necesita apropiarse de tecnología de punta. Pero si no tenemos una masa crítica de científicos, de estudiantes, educativa, que se pueda apropiar esa tecnología, no va a haber innovación. Y es por eso que en nuestros países, específicamente en el Perú, en estos momentos vivimos un crecimiento económico que no se puede traducir en desarrollo simplemente porque tenemos una economía muy vulnerable, primario exportadora, que simplemente se dedica fundamentalmente a exportar o minerales o harina de pescado, que son sus componentes principales. No exportamos en gran cantidad productos manufacturados, no exportamos servicios. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra masa crítica de mano de obra culta, mano de obra calificada, mano de obra tecnificada, y cuando hablo de mano de obra no me refiero solamente a la base de la pirámide, sino a todo el conjunto de trabajadores que hay en un proceso, inclusive los ingenieros de punta. Lamentablemente no hay una suficiente cantidad que nos permita ingresar a un terreno de modificación total de nuestra estructura económica que nos permita decir que estamos en la categoría de países emergentes, modificando su economía como han hecho los países que he mencionado. Y es por eso que el Brasil, a partir del estudio de esas realidades de los otros países emergentes, ha hecho toda una revolución en el ámbito educativo, incorporando los elementos de ciencia y tecnología como básicos en la currícula universitaria. Y de eso habla el Instituto del Banco Mundial, que si tenemos como meta ser innovadores, pues tenemos que empezar por trabajar intensamente en la modificación de las estructuras educativas. Y en ese sentido, las universidades públicas juegan un papel estelar. ¿Por qué la universidad pública juega un papel estelar? Porque no la persigue el lucro. Mientras vemos que universidades particulares abren facultades de derecho con el respeto que se merecen los abogados, porque no significa invertir en laboratorios, no significa invertir en campos experimentales, no significa invertir en maquinarias, y porque siempre hay un montón de gente que quiere estudiar derecho, y por lo que buscan por extensión es el lucro, no se crean facultades de física, de química, de matemática o de ciencias e ingeniería. Y con eso va a ser muy difícil que podamos consagrarnos como un país innovador. Entonces, si hay una tarea con la cual coincido plenamente y manifiesta el libro, es en transformar las estructuras educativas. Porque si vemos el ejemplo coreano, irlandés, finlandés, que a partir de un ejercicio prospectivo, de análisis de tendencias, de visión de futuro, empieza a modificar estas estructuras académicas, pasado un tiempo, empiezan a convertirse en los grandes países innovadores. Y eso se refleja en los estudios que hacen sobre el tema, tanto el Instituto Mundial como el World Economic Forum, o los elementos que tienen que ver con la medición de los intangibles, de las patentes y de todo aquello que sea el correlato o lo previo al componente de innovación. Las consecuencias las vemos en la economía. Como bien se dijo en este panel anteriormente, este libro es configurado en un escenario de crisis económica mundial. Pero ahí yo quisiera complementar lo manifestado con otros componentes. Si comparamos una crisis histórica mundial, la de 1929, con la crisis que está viviendo en estos momentos el mundo, que no se supera desde el año 2008, de la burbuja inmobiliaria y que hasta ahora está teniendo consecuencias nefastas en Europa, proporcionalmente la actual tendría que haber sido más devastadora, en todo sentido. ¿Y por qué no lo es? Porque la configuración económica de los países que la sufren se ha modificado. Ya no es el componente clásico de capital, tierra y trabajo, la acumulación de bienes físicos lo que predomina. Hoy día son las empresas .com, las empresas de los intangibles. Más vale Google que General Motors, más vale Yahoo, Hotmail, Microsoft, etcétera, etcétera, que las otras empresas que acumulaban tierra, capital y trabajo. Y es por eso que la crisis no se dimensiona
en la medida como fue en el año 1929. Y si eso lo llevamos a lo que está pasando en la actualidad en Europa, pues los países que están sufriendo más las consecuencias de los vaivenes económicos son justo aquellos que no han hecho I+D, investigación y desarrollo, o I minúscula, es decir, innovación. ¿Y por qué? Porque tienen capacidades educativas menores que las que tienen otros países que sí hicieron su tarea. Invertir en educación, invertir en conocimiento, invertir en patentes, en investigación y desarrollo, por lo tanto. Y es por eso que aquellos países que pretenden seguir en la punta más invierten en investigación y desarrollo, como está haciendo en estos momentos Alemania, que en lugar de recortar su presupuesto, lo incrementa. No solo para que no lo alcance la China, sino porque sabe que las patentes son premiadas por la sociedad con el usufructo del producto de nuestra investigación. Cuando un investigador consigue una patente, el país que acoge ese investigador goza del beneficio durante 5 años, N años, de esa patente. Es decir, la riqueza está en lo que está por venir, no en lo que muchas veces acumulamos indebidamente. Y si a eso le agregamos el componente de innovación, es decir, aquel que nos permite traer la carga de novedad y de consagración en el mercado, pues tenemos elementos que nos permiten acumular riqueza de una manera distinta a la de los productos tangibles. En estos momentos en los cuales estamos hablando, hay ya inclusive incorporaciones al concepto de innovación, que nos lleva a otro tema, que es el de los sistemas complejos. ¿Y por qué, dirán ustedes, hay una relación entre complejidad e innovación? Porque la innovación también está entendiendo que los componentes, que los subsistemas que conforman todo un escenario de innovación, de lo cual sí habla el libro, un sistema de innovación, le habla a él, compuesto de una serie de subsistemas, son similares y se inspira para que esta obra, en los elementos de la complejidad, que ya no solamente estamos hablando de I+D, de investigación y desarrollo, también estamos hablando de cultura, también estamos hablando de cambios en la pirámide etaria, en las edades, en el medio ambiente, el cambio climático. Es decir, ya no podemos hablar que la innovación es consecuencia directa del I+D, son cosas completamente distintas. Tenemos que incorporar otros elementos y por eso se le exige a los países que generen toda una cultura de la innovación que vemos en países vecinos. La creatividad es componente fundamental de la innovación y si la creatividad no se incorpora desde los elementos primarios, desde las primeras etapas del ser humano, con estímulos, va a ser muy difícil que esos niños, cuando crezcan, puedan ser innovadores. Y es por eso que países como Colombia o como Chile trabajan con niños de 3, 4, 5 años en componentes estimulantes para que cuando lleguen a la vida académica sigan con esa creatividad, sigan con esos elementos de curiosidad que los van a hacer en algún momento convertirse en innovadores. Y esa es parte también del trabajo que tenemos que hacer. Me están pidiendo que culmine, voy a terminar simplemente diciendo lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero el libro no dice precisamente que no debe haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El libro lo que menciona es que la ciencia y tecnología es un componente aparte de la innovación, y la innovación es la que debe estar a cargo de una oficina gubernamental. ¿Por qué? Porque es horizontal. Se refiere a la innovación. La innovación, como acabo de mencionar, tiene que ver con distintos elementos, distintos subsistemas, por lo tanto no puede estar encadenada o concebida dentro de un ministerio porque es horizontal, abarca diversos sectores. La ciencia y tecnología sí es una cuestión aparte, necesita de componentes de especialización, presupuestales, etcétera, etcétera. Por eso la idea es de que el componente de ciencia y tecnología sí puede estar bajo la férula de un ministerio, en tanto la innovación sí requiere de una oficina por su componente de horizontalidad. Y finalmente, si queremos ser innovadores, pues empecemos por cultivar los aspectos básicos de nuestra formación como ingenieros y científicos. Ello nos dará los elementos centrales para que, compensados con elementos culturales, de curiosidad, de siempre buscar la novedad,
podamos transformar a nuestra sociedad en verdaderamente innovadora. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero.